¿Alguna vez sentiste que decís que sí a todo y después terminás agotado, sin energía para lo que realmente importa? Bueno, no sos el único. Muchos emprendedores terminan entrampados por querer complacer, por aceptar cada propuesta y no se dan cuenta que al hacerlo lo que están haciendo es hipotecar su propio bienestar. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Hoy quiero hablarte de algo que parece simple, pero que lo cambia todo, que es aprender a decir que no. Como emprendedores lifestyle buscamos libertad, equilibrio, un negocio que acompañe nuestro estilo de vida y no que nos esclavice. Pero la libertad de este tipo empieza por poner límites claros. Límites claros empiezan con un no a tiempo y eso va a ser un no que te va a abrir puertas a un sí mucho más grande. Quédate que hoy vamos a estar hablando de esto y de cómo establecer límites sanos que te permitan enfocarte en lo que quieres ver crecer en tu vida y en tu negocio. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Yo creo que porque tenemos miedo a perdernos oportunidades, a quedar mal o a decepcionar a alguien, ¿no? Básicamente porque venimos de una cultura en donde decir que no se relaciona con rechazo, con egoísmo o incluso con fracaso. Y ahí está la trampa, porque terminamos diciéndole que sí a compromisos, a personas, a proyectos que no están alineados con nosotros y después la factura la termina pagando nuestra energía, nuestra salud mental y nuestro negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando empezás a decir que no? Bueno, primero, mágico. La claridad aparece. Acordate, un no a lo que nos suma es un sí al foco. Segundo, empezás a priorizar tu energía, porque nuestra energía no es un recurso infinito, entonces tu sí debería valer oro. Cualquier cosa a la que le digas que sí va a requerir tu tiempo y tu energía, así que tener en cuenta. Y tercero, tu confianza crece, porque entendés que poner límites no tiene que ver con cerrar puertas, todo lo contrario, tiene que ver con abrir las correctas. Ahora quiero compartirte algunas ideas prácticas que te pueden ayudar a manejar mejor este tema de los límites. Por un lado, micropausas antes de responder. No respondas en automático, tómate unos segundos o pedí un tiempo. Ese espacio te va a ayudar un montón y te va a salvar de compromisos innecesarios. En línea con esto último, también tenemos la regla del intervalo mínimo, que tiene que ver con establecer un tiempo de espera, por ejemplo, 24 horas antes de responder que sí a una solicitud. Ese tiempo de respiro te va a ayudar a no tomar decisiones automáticas o impulsivas. Tercera idea, usa el filtro del propósito. Pregúntate, ¿esto me acerca a lo que quiero crear o me aleja? Si no suma, ya sabes la respuesta. Cuarto, el no amable pero firme. No te compliques dando explicaciones eternas. Un simple te agradezco la propuesta, pero en este momento no puedo, es más que suficiente. No te enrosques con explicaciones complejas tratando de justificarte porque eso también te va a drenar la energía. Otra idea que te recomiendo es usar plantillas de decisión. Y acá lo que puedes hacer es, por ejemplo, una checklist, puede ser mental o física, que te ayude a evaluar las propuestas antes de decir que sí. Por ejemplo, puedes usar filtros como relevancia para mis objetivos, tiempo que me va a demandar y podría ser, por ejemplo, impacto en mi energía. Si no pasa 2 de 3, y mejor decir que no. Puedes usar también el no de prueba, que es decir, no por ahora. O podrías decir también, ¿podemos revisarlo más adelante? Esto te ayuda a ganar margen de maniobra y a no comprometerte sin estar seguro. Una de mis preferidas es el bloque de reservas en agenda, que tiene que ver con reservar bloques innegociables, sin clientes, sin reuniones, solo para vos, y usarlo como filtro. Entonces, si algo, alguna propuesta colisiona con alguno de estos bloques, sí, casi automáticamente decir que no. Y una última idea sería la reevaluación periódica. ¿Qué es esto? Bueno, al final de cada mes, evalúa qué síes dijiste y qué impacto tuvieron en tu bienestar. Así vas a poder ir ajustando un poco mejor los filtros. Si quieres sumar más info sobre este tema, te voy a dejar acá en la descripción el link a algunas ideas complementarias bien prácticas y accionables para que puedas empezar a poner límites sin sentir culpa hoy mismo. Y acá está lo más interesante, lo más lindo. Cuanto más practicas poner límites, más liviano se siente. Y empiezas a darte cuenta que la gente que realmente te valora entiende tus límites. Y los que no, bueno, quizás no tendrían que estar ahí.
quiero dejarte con esta idea. Cada no que decís no es una pérdida, es protección. Estás protegiendo tu energía, tu tiempo y principalmente tu estilo de vida. Porque si buscaste emprender para tener más libertad y terminás atrapado en compromisos que no te representan, ¿cuál es la diferencia con tener un jefe que decide por vos? Esa es la gran contradicción que yo veo en muchos emprendedores. Y el clic aparece cuando entendés que tu libertad se defiende con un no. Como conclusión, aprender a decir no es una simple técnica de productividad. Para mí, literalmente, es una filosofía de vida. Es reconocer que tu tiempo y energía son finitos y que solo cuando los usás en lo que realmente importa vas a poder construir un negocio y una vida con sentido. Así que la próxima vez que sientas la tentación de decir que sí por compromiso, acordate. Cada no es un acto de coherencia con lo que querés ver crecer en tu vida y en tu negocio. Cada sí es una inversión. Ojalá que te haya gustado este contenido, que te haya dejado reflexionando y bueno, me encantaría que lo compartas con alguien que también esté necesitando aprender a decir que no. Contame en los comentarios cuál es la situación donde más te cuesta poner límites. ¿Es en el trabajo? ¿Es en tu círculo social? ¿Es con clientes? Contame, quiero leerte. Por último, si querés seguir profundizando en cómo construir un negocio que respete tu vida, suscríbete, que se vienen muchos más contenidos de valor. Nos vemos la próxima.